Seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. El cohete a la luna radio. La nave va. Luciana Glesser. Hay dólares para todos. Bien. Dijo Toto Caputo. Suena, ¿no? A canilla Para libre. para Canilla libre. Para todos ustedes, le dijo a 4 amigos. Suena, ¿no? Que hay caja en el Banco Central y para esos amigos que el país está normalizado. Pero lo cierto es que la segunda mitad del año se asoma con otra melodía, porque el gobierno entra en julio con presión cambiaria, tasas más altas y un barril de petróleo que deja de soplar a favor. En junio el dólar mayorista subió cerca del 5% y vemos que la inflación para el mismo mes se espera en el orden del 2%, o en esto coinciden la mayoría de las consultoras. Entonces cambia el orden del relato, ¿no? Porque hasta ahora las tasas en pesos rendían, la inflación ahí andaba, subía, pero el tipo de cambio acompañaba desde atrás. Entonces ese equilibrio tenía este nombre de fantasía que era estabilización y también tenía un nombre menos marketinero que es bicicleta. Bueno, en junio esa bicicleta pinchó. El negocio del carry, esto que pincha, no el carry, la bicicleta financiera Carry Trade, consiste en que uno vende dólares, compra instrumentos en pesos, cobra esas tasas altas y con esos pesos vuelve al dólar a comprar más dólares. Entonces la gracia está en que el dólar no se mueva y la desgracia aparece cuando ocurre lo contrario. Entonces no hace falta una devaluación brusca, alcanza con un salto de algunos puntos para borrar el premio del carry. Entonces, a ver, lo explicamos en una línea. En junio, quien vendió dólares para colocarse en pesos y hacer tasas para hacer carry vio como la suba del tipo de cambio se le comió la ganancia. Entonces no es una corrida, no todavía, pero cuando el dólar se mueve... ¿La ganancia de cuánto tiempo se comió? Del mismo periodo, estamos hablando de la apuesta del mismo periodo, pero claramente es una señal. Digo, una vez que esto se consolida o que esta es la tendencia, se desarman las posiciones en pesos y se dolarizan los activos. Porque además, digo, no hay señales de que el tipo de cambio vaya a bajar, sino lo contrario. Frente a esta situación, donde claramente está la presión cambiaria, se ve la presión cambiaria en aumento, el gobierno no se quedó mirando, de hecho vendió bonos dólar link, alineó expectativas en contratos futuros, volvió a los contratos futuros, ajustó más el cepo con la suspensión de todos los fondos de inversión compuestos por un 25% de su cartera dolarizada. Esto es clave. Fondos de inversión... las calificadoras de riesgo le pegaron en los dedos por eso. Exactamente. Un endurecimiento del cepo que quizás pasó bajo el radar, pero suspender fondos de inversión constituidos, No, pues, ya habían anunciado que había una recalificación que se mejoraba de menos... un palazo. Lo del MSCI fue un palazo. Y no fue. No, quedó fuera del mundial. Absoluta, standalone. La peor de las categorías. Standalone quiere decir están solitos. Sí, aislamiento financiero. Y además el Banco Central compró muchos menos dólares en el mercado de cambios. Quedó muy lejos esa foto de mayo, el 28, cuando el Banco Central compró 447 millones de dólares, la segunda mayor compra del año, apenas por debajo de los 457 del 10 de abril. Cuando las reservas brutas tocaron su máximo de 48.500 millones. El 2 de junio compró 175, ya la cifra es significativamente menor, y viene perdiendo velocidad, porque en la tercera semana de junio compró en total, ya vemos el saldo semanal, 233 millones, contra más de 430 que había sumado la semana previa. Y este viernes, para ir viendo, ¿no?, esta dinámica, compró solo 50 millones y las reservas cerraron en 47.000 millones de dólares, 47.081 para ser precisos. O sea, lo que quiero mostrar es que cayeron
1.500 millones de dólares las reservas en lo que va del mes, más allá del saldo comprador que el Banco Central sostiene, porque esto es lo que hay que ver, la calidad de esta acumulación. El dato concreto es que desde que pegó el volantazo en su política de acumulación de reservas y decide salir a comprar en el mercado único y libre de cambios, las reservas sumaron 6.000 millones de dólares, 6.000, muy lejos de las compras. Y la pregunta es cuánto de eso queda disponible a la hora de pagar deuda, abastecer demanda privada, habilitar dividendos, sostener importaciones y atravesar este segundo semestre que trae mucha menos cosecha, barril y muchas más dudas. A ver, el gobierno cree que esta abundancia de dólares, esto de hay dólares para todos, va a venir por deuda, energía y soja, ¿no? Ese es el triángulo que ordena el comienzo del segundo semestre. Veamos cada uno de estos ángulos. La vaca sagrada, ¿no? El petróleo. Petróleo y gas prometen, es cierto, cambiar el balance externo, es un dato relevante, no conviene subestimar eso, pero el barril del Brent retrocedió fuerte, ¿no? De niveles superiores a los $100 a menos de 73 que está cotizando ahora. Y cuando el commodity cae, ese viento de cola que venía empujando la balanza comercial se vuelve brisa. Por cada dólar que baja el precio del barril, Argentina pierde entre 100 y 125 millones de dólares anuales, con lo cual acá vemos el impacto. ¿Repetí cuál fue el bajón? Bajó estaba por encima de los $100 y ahora está en 72 algo el barril. Bajó, claro, casi $30. Bajó. En torno a los $30, ¿no? Porque tuvo picos también de 115. Tiene una volatilidad impresionante. ¿Y eso son cuántos millones de dólares perdidos? Por cada dólar que se mueve entre 100 y 125 millones de dólares anuales. Son contratos muy difíciles de medir porque muchos se venden con anticipación, pero de todas maneras tienen cláusulas de prima en caso de variaciones bruscas, con lo cual quedan cubiertas también las petroleras que hayan contractualizado con anterioridad. Pero de todas formas estamos viendo que si la balanza comercial viene sostenida por petróleo, y esto lo vimos en el resultado, bueno, esto va a tener un fuerte impacto en la caída del precio del barril, porque mucho de esa balanza comercial se explica por el precio. Tampoco la soja ofrece un horizonte muy cómodo. En mayo se liquidaron 2.600 millones y en la comparación interanual, o sea, mayo 26 contra mayo 25, es una baja del 12%. O sea que a los productores no les cierra este dólar y están sentados sobre las silobolsas. Y además también hay que decir que la temporada dorada de la cosecha gruesa ya empieza a quedar atrás. Esa ventana que suele ser el momento más amable del año para juntar divisas es justamente abril y mayo. Ahora el calendario se vuelve más áspero. Hay que decir que bueno, que como tienen stock y están sentados sobre las silobolsas, no es una canilla cerrada, pero tampoco corren los dólares del campo como necesita el programa que corran. Entonces queda la deuda. Tenemos vaca sagrada, nos queda la deuda. Bueno, en ese contexto aparece este viaje de Santiago Bausili, un viaje que desde el Ministerio de Economía y el Banco Central niegan que exista este viaje de Bausili. ¿Cómo es esto? Sí, niegan que este viaje existe, pero a ver, fuente oficial. 2 fondos del exterior le confirmaron a Clarín, y conozco muy bien al periodista que publica la información, que este viaje existe, que Bausili va a estar esta semana en Europa. Y elegimos creerle a Clarín en este caso. Esa hoja de ruta incluye Londres, posiblemente Basilea, que es la ciudad suiza donde funciona el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, y también se habla de una escala en Madrid y de la posibilidad que se sumen otros funcionarios como Toto Caputo. Esto dijeron del fondo de inversión que esperaban que fuese Toto Caputo. Kirno es canciller, digo, si van a hablar, acá aparece... Porque Kirno es el tercer socio. Es el tercer socio de la banda. La consultora era Caputo, Kirno y Bausili. La pandilla Anker. Acá lo que importa es el calendario, ¿no? Porque decimos, los motivos del viaje, secretismo total, pero conseguimos algunas hipótesis sobre qué van a ir a negociar. La primera hipótesis que mira el 9 de julio, cuando vencen los 4.300 millones de dólares con bonistas privados. Eso que dice Caputo que ya tienen. Que ya tienen, que
a ver, si vemos la caja, los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central están en el orden de los 3.700 millones. O sea, todavía no lo tienen. Le falta cubrir un 15%. No es un abismo, pero tampoco es un vuelto. Entonces acá la mayoría coinciden que Bausili viaja a cerrar justamente el repo con los bancos, estos 5.000 millones que apunta a conseguir con los avales del Banco Mundial y del BID, y con eso logra también despejar mucha la incertidumbre respecto al otro vencimiento grande que es el 9 de enero. Y si bien esta hipótesis es la que tiene más suscriptores, el punto flaco es que ese préstamo es al Tesoro y no al Banco Central, que el Banco Central es se considera una institución autárquica, con lo cual el viaje de Bausili es de mínima un confuso episodio, porque debería viajar Caputo en todo caso si es para buscar la plata de los repos. Entonces hay una segunda hipótesis que mira a China, dice va por el tema del swap con China, porque en agosto vence el acuerdo marco, ¿no? Este que se firmó en 2009 durante la presidencia de Cristina Kirchner con Martín Redrado en el Banco Central y fue renovada por todos los gobiernos. Sergio Massa usó una porción de ese instrumento en 2023, cuando las reservas estaban al ras de la olla y cada vencimiento era una escena de suspenso. Acá hay un tema porque el Banco Central en su publicación de su balance sostiene que el tramo que efectivamente se usó ya fue cancelado, eso se ve en el balance del Banco Central, pero en el balance de pagos que publicó esta semana el INDEC, se ve que la deuda externa bruta en yuanes suma más de 21.000 millones de dólares equivalentes, ¿no? Y que de ese total, 19.000 millones corresponden al Banco Central. A ver, entonces, digo, y bueno, las características que tiene este gobierno, que el INDEC desmiente el balance del Banco Central, o por lo menos falta allí una explicación. Pero si al gobierno le cuesta reunir 4.300 millones para pagar los bonos, o sea, no se puede ni pensar que pueda enfrentar de golpe un vencimiento equivalente a 18.000 o a 20.000, ¿no? Que es los pasivos que da cuenta el INDEC, que vencen ahora en agosto. Y por eso Bausili ya estuvo en China hace un par de semanas. En la agenda oficial fue un encuentro del Banco de Pagos Internacionales, también de Stolbiz en Shanghái, pero aprovechó para reunirse con su par del Banco Popular de China, y lo cierto es que no consiguió traer ningún anuncio cerrado. Acá hay un problema porque la negociación con China incomoda, mancha esta idea de subordinación a Washington. Por eso rogarle a China en público tiene costo y buscar interlocutores en Europa permite otra puesta en escena. Entonces, quienes dan esta explicación, dice, bueno, Bausili viajó a buscar interlocución para negociar el swap con China. Y hay una tercera hipótesis sobre el viaje de Bausili, que vuelve sobre una historia más oscura, que es el oro. En 2024 el Banco Central trasladó al exterior parte de sus reservas en lingotes en una escena digna de novela negra. Camiones de caudales rumbo a Ezeiza, operativos de madrugada, cargado en aviones de líneas comerciales, destino incierto, bueno, Chandler, ¿no? Pero después el Banco Central confirmó que este movimiento existió, pero no informó cantidad, lugar ni motivo, y dijo que no podía informar nada de esto por seguridad. Que la explicación oficial ahí de Caputo fue que el oro quieto no rinde, lo cual es falso de toda falsedad, porque el oro va teniendo distintas valuaciones y hacen a la composición de reservas, y desde el 2024 hasta esta parte el dólar tuvo una mejora importantísima en su cotización, pero bueno, que afuera en cambio puede generar retorno, esta era la explicación, o servir como garantía para conseguir financiamiento. Entonces acá hay una clave. Pero bueno, Caputo dice que hay dólares para todos, pero lo claro es que Bausili mientras tanto viaja a buscarlos, en algún lugar los tiene que traer. Sobre la deuda, esta semana ocurrió también una escena muy curiosa con el Fondo Monetario Internacional, porque Julie Kozak, que es la vocera del organismo, en su conferencia de prensa quincenal, celebró el fortalecimiento de reservas y la baja del riesgo país, mientras los datos la desmentían en tiempo real. Porque vimos cómo las reservas cayeron, 1.500 millones de dólares, y el riesgo país venía empinado. El lunes cerró en 421, el martes subió a 433. Esto fue el jueves cuando habló Julie Kozak.
El miércoles llegó a 437. Y ahí cuando habló el fondo, el indicador quedó estacionado unas horas. Como si la palabra del acreedor funcionara de semáforo, ¿no? Te queda quieto. Pero es un alivio que duró poco porque el viernes ya tocó 440 puntos durante la rueda, después se acomodó en 437. Pero lo cierto es que de lunes a viernes la suba fue del 3,8%. Casi 4% subió el riesgo país. O sea, es insólito, ¿no? El fondo celebró la baja del riesgo país en el momento en que su voz fue necesaria para evitar que siguiera subiendo por lo menos por un rato. Es muy interesante esto que decís, porque da la sensación que lo están mirando todos los días al gobierno. No es que hay una confianza depositada, esta gente, me quedo tranquilo, no los miro por un rato, lo están mirando todos los días. Absolutamente. Pero para lo que facilita justamente, ¿no?, esta comprensión de todo esto que venimos diciendo, sí. Y por qué ese seguimiento, ¿no?, es que la Argentina se endeuda para que los dólares vuelvan a salir más gorditos. Y ahí está básicamente el punto del programa. Es una mecánica que se ve con mucha nitidez justamente en el balance de pagos del primer trimestre del año que se dio a conocer esta semana. Ese es el número que hay que mirar porque el balance de pagos muestra todos los dólares que entran y salen por todo concepto. Estamos hablando de la cuenta corriente, la cuenta capital y la financiera. Y el déficit fue de 1.650 millones de dólares. Pongamos el ojo en la cuenta financiera, que es este desagregado del balance que mide inversiones extranjeras directas. Ahí podemos entender que es RIGI, ¿no? Eso. La inversión financiera, que es endeudamiento, préstamos internacionales, y ahí ya vamos a organismos multilaterales, y variación de reservas. Si vemos la cuenta financiera, el dato fue positivo, 2.400 millones de dólares. Y de esos 2.400 millones de dólares, la emisión neta de pasivos, o sea, nuevo endeudamiento, fue de 3.800 millones de dólares. Ahí está la espina de la carne. Ni con un endeudamiento fenomenal alcanzó para cubrir la demanda. 3.800 millones de nuevo endeudamiento y el saldo positivo total fue de 2.400 millones. Solo los residentes, o sea, estamos hablando de personas físicas que viven en Argentina, aumentaron sus activos financieros externos en 1.400 millones. O sea, el 3% de la población se hizo de dólares físicos por 1.400 millones. Es una cuenta brutal. Por cada 10 dólares de nueva deuda, 4 se llevan solo las personas físicas y el 3% de la población para ahorro fuera del sistema. Y a este cuadro de presión se suma el aumento creciente de giro de dividendos, en franco aumento desde que se habilitó para el ejercicio a partir del ejercicio fiscal 2025. Vemos que en el primer trimestre del año el balance de pagos registró 2.700 millones de dólares en débitos por utilidades y dividendos de inversión directa, o sea, un saldo negativo de casi 2.500 millones. Esto es, para entenderlo, la cuenta futura de la inversión pasada, por eso hablamos del RIGI, ¿no? Digo, esto es lo que sale en todo concepto financiero. Vemos que por deuda entraron 3.800, que es ese saldo neto, y la presión de los dividendos. Por eso no importa cuántos dólares ingresen, porque la demanda siempre va a superar a la oferta. El que invierte, el que trae dólares en el marco del RIGI, por supuesto que se los quiere llevarse lo que puso y más. Pero además pensemos esto, inversiones en marcha dentro del proyecto RIGI. Vicuña, que se trae todo el campamento importado desde China. Eso es presión dolarizadora, esos son dólares que no entran, que se van. El caño que el consorcio Saucer Energy se trae de la India. También, digo, dólares que están contabilizados como inversión en el RIGI, pero que nunca entraron. Así como entraron, hay que ir a pagárselo a la empresa india. Los que prestan también, digo, lo mismo. Prestan y se quieren llevar lo que prestaron y más. Y los exportadores, que tienen la obligación de liquidar sus dólares en el mercado único y libre de cambios en cierto plazo, pero con esos pesos, ¿qué quieren hacer? Comprarse los dólares e incluso más. Entonces, en una economía bimonetaria, el dólar entra, saluda, mira de reojo la puerta de emergencia, y por eso la escasez relativa de dólares es social y no aritmética. Y el gobierno de Milei regaló la entrada para mostrar movimiento, y el problema
es para los casi todos que nos quedamos atrapados en esta puerta giratoria.